Seguimos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La prevención del lavado de activos, la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia y el fortalecimiento del Estado son los ejes que plantea la Revolución Ciudadana como proyecto alternativo a la ley contra la economía criminal enviada por el presidente. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos con Yairén Noriega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre estos aportes de su bancada a la Ley de Solidaridad Nacional, además de otros temas relacionados también al ámbito legislativo. Asambleísta, gracias por estar con nosotros, bienvenida. ¿Cómo está, Fausto? Buenas noches. Ya noches. Ya noches, sí, ya estamos noches. ¿Qué tal? Perfecto, ustedes han planteado un proyecto alternativo, hablan de prevención del lavado de activos, lucha contra la corrupción en el sistema de justicia, además del fortalecimiento del Estado. ¿Cómo lograr eso? ¿Cuál es el planteamiento en cada uno de estos temas? Prevención del lavado de activos, ¿cómo? Bueno, Fausto, creo que primero es importante contar un antecedente de por qué estamos haciendo esta propuesta al país, y es que en un ejercicio democrático nosotros creemos que frente a una propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa es importante sumar esfuerzos, sumar las mejores ideas posibles para entregarle, insisto, al país el mejor proyecto posible, independientemente, le digo, de si en este momento el presidente Daniel Noboa cuenta o no con los votos tal como ha configurado él una mayoría ya dentro de la Asamblea Nacional. Creo que lo responsable es escuchar todas las voces, y en ese sentido es que nosotros hemos construido esta propuesta. ¿Reflexionado un poco ya sobre dar aportes, sumar en este? Por supuesto, siempre no ha sido nuestro objetivo. No, y creo que eso nunca ha sido una práctica de la Revolución Ciudadana. De hecho, si usted recuerda, el periodo pasado, las leyes que envió el presidente Daniel Noboa en su mayoría fueron aprobadas con votos y con apoyos de la Revolución Ciudadana. Por ende, esto de que es una oposición que nos suma no cabe, nunca ha sido, digamos, la intención, y menos en este contexto. Nos hizo pensar un poco eso, porque bueno, no asistieron a la oposición, dieron la espalda a una resolución reciente en conocimiento de la renuncia de la fiscal, es decir, ciertas acciones que daban a pensar que no estaban muy de acuerdo en ser parte o sumar en este proceso. Mire, yo creo que fueron unas primeras sesiones bastante atropelladas y sobre todo llenas de arbitrariedades, de ilegalidades, unas sesiones, yo le diría, incluso hasta arbitrarias. No se nos permitió tomar el uso de la palabra, no se nos permitió mocionar a nuestros cuadros para las distintas posiciones de autoridades dentro de la Asamblea Nacional. Se tomaron atribuciones como mocionar a compañeros que eran parte de nuestra bancada para que estén en distintos espacios de toma de decisiones. Lo que ocurre es que llegaron por la bancada de ustedes. Entonces, lo que haya ocurrido puertas adentro de la Revolución Ciudadana ya pues no es... Pero la ley es clara, y le digo particularmente en la conformación del CAL, lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que esa conformación, esos espacios en el CAL se dan a integrantes de bancadas, no a integrantes de organizaciones políticas. Por ende, no cabía que la señora Mónica Salazar, que, como usted dice, entró por Revolución Ciudadana, pero no se había ni adherido a la bancada nueva que se constituyó, y en el periodo pasado ella renunció en el mes de abril a su espacio dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ocurre que se han comenzado también a desgranar, entonces esto podría pasar más adelante con ciertas representaciones. Mire, en todo caso no tenemos representaciones ni en el CAL, ni digamos en las presidencias de las comisiones más importantes. Quien lidera el legislativo es el presidente Olsen del partido de ADN, el presidente Daniel Noboa es el presidente de la República, y yo creo que ahora sí van a tener que empezar a trabajar, a gobernar sin excusas, porque antes se decía que bueno, que la Asamblea era la piedra en el zapato del presidente Daniel Noboa, cosa que no es cierto, pero se generaba como ese relato. Y yo creo que de cara en este nuevo periodo, con la mayoría que ellos han consolidado, con las presidencias de las comisiones, CAL, de la propia Asamblea Nacional, tienen carta abierta para, digamos, hacer el trabajo por el que la gente los eligió. Y volviendo al tema precisamente de la seguridad, ¿no?, que es una de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía, creo que en eso vamos a estar de acuerdo, no solamente entre ADN y Revolución Ciudadana, sino entre usted y yo, la gente que camina
camina ahora mismo por las calles y tiene miedo de ser asaltado, de ser asesinado, esas madres que tienen miedo de que sus hijos salgan a la noche y no vuelvan por la crisis de seguridad que vivimos, hace que todos y todas nos pongamos en este objetivo en común de luchar contra el crimen organizado, contra las organizaciones delictivas que están generando terror en nuestro país. En el caso, por ejemplo, de la prevención del lavado de activos, ¿una propuesta en concreto cuál sería? Mire, para nosotros es importante el fortalecimiento del Estado en todos los niveles. Cuando hablamos de seguridad integral, hablamos precisamente del rol que tiene que tener el Estado dentro de las distintas aristas. En este caso existe una unidad de análisis financiero, la UAFE, que en los últimos 7 años ha perdido al menos el 50% de su presupuesto. En unos años que han sido bastante críticos para la seguridad, y es una institución que debería ahora mismo contar con el presupuesto adecuado, con el personal calificado, con la tecnología que ahora mismo funciona a nivel mundial para poder tener un sistema interconectado con la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, con el propio Servicio de Rentas Internas, para poder detectar esas operaciones sospechosas y que existan, digamos, una derivación, también una colaboración y un trabajo en conjunto con la Fiscalía General del Estado, porque menos del 1% de los casos llegan a sentencia cuando hablamos de lavado de activos. Entonces también vemos que hay un problema con la justicia y esa es otra de nuestras propuestas, y es que desde el año 2017 no se ha renovado el concurso de jueces, y creemos que para que exista transparencia en el sistema de justicia tiene que haber jueces probos, jueces que hayan pasado, digamos, por un concurso y que estén en esos espacios de toma de decisiones tan importantes, aportando, digamos, a que se haga justicia, que no haya impunidad en casos de delincuencia organizada. Pero hay parte también de una responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Tuvimos un Wilman Terán manejando con algunos directores del Consejo de la Judicatura, manejando un concurso, subiendo puntos por aquí, subiendo puntos por acá, bajando a otros, queriendo posicionar los suyos. Desde la raíz, los concursos no han sido transparentes. Pero deberían. Es decir, no porque hay el riesgo, de hecho todo concurso, todo incluso, proceso de contratación pública está, puede ser sujeto a que exista infiltración de personas que con poca ética quieran usar estos espacios. ¿En qué nos ayuda una ley? Esta ley lo que busca es que hace un mandato, digamos, al Consejo de la Judicatura para que se pueda renovar este concurso, ya no de una forma, si usted quiere, opcional, sino que sea mandatorio. Pero para eso también necesitamos voluntad política del Ejecutivo en un sentido básico, y es un tema presupuestario. La propuesta, por ejemplo, del presidente Daniel Noboa en el artículo 32 nos habla de que necesitamos más recursos para la policía y las Fuerzas Armadas, para equipamiento. Sin embargo, digamos, la solución que ellos entregan es una solución que no hace más que abonar a un Estado cada vez más débil en el combate a la delincuencia. Y me refiero a que en lugar de cobrar los impuestos que se tienen que pagar las personas jurídicas, las personas naturales, lo que hace es una reducción de impuestos a cambio de que haya una donación. Y esto, conversando, yo le digo, incluso con militares en servicio pasivo, nos han hablado de la peligrosidad de este artículo, en tanto se necesita que todo el equipamiento que tenga la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, esté estandarizado, haga el Estado una compra en particular, y no que sea, yo diría, ¿no? Como decía mi abuelo, una colcha de retazos, ¿no? De distintas marcas, de distintos tipos de armamento que se puede utilizar, porque incluso esto puede dar paso a un tráfico de armas, que es algo que precisamente deberíamos buscar evitar. Entonces, en ese sentido también concentrarnos en que en este país existan los jueces, los fiscales, la policía, conforme a lo que dice la norma internacional. Y en este momento nosotros tenemos un déficit de al menos 20,000 policías a nivel nacional. Entonces, ¿qué está pasando?
se está retirando a la policía de zonas relativamente pacíficas para ser trasladados, ¿no es cierto?, a provincias que están teniendo más problemas de inseguridad. Yo le digo, porque he visto en territorio, soy representante de las 33 parroquias rurales de Quito, y hay parroquias que hasta hace 1 año o 2 eran parroquias pacíficas, pero como se retiró a la fuerza policial para ser enviada y trasladada a otras provincias, entonces se empiezan a generar problemas de inseguridad. Pero esta lucha contra el crimen organizado pasa necesariamente o única y exclusivamente por el refuerzo de la policía, por la intervención de las fuerzas del orden, o hay otros temas que de pronto estamos descuidando y estamos pensando en una suerte de maquillaje con esta ley para hacer cambios de forma y no de fondo. A ver, de hecho, yo creo que la ley que presenta el presidente de la República es una ley que está incompleta. No solamente que es inconstitucional, de eso en su programa también se ha hablado algo sobre este tema, sino que para mí fundamentalmente es una ley que está incompleta, porque como le digo, sobre la UAFE, que es una institución que debería ahora mismo tener la mayor atención por parte del Ejecutivo, con presupuesto, con equipamiento tecnológico, con personal altamente capacitado, se menciona únicamente en un artículo, dándole más funciones en el marco del conflicto armado interno, pero sin mayores capacidades. No dice absolutamente nada más de un tema que es tan importante. Entonces, en este sentido, nosotros como Revolución Ciudadana, en un espíritu absolutamente democrático, queremos aportar con más y mejores ideas. Usted decía, finalmente, hablar de un plan de seguridad integral es más que decir más cárceles y más armas, porque también hay un aspecto que nosotros como bancada tocamos en este proyecto de ley, y es poner el ojo también sobre las víctimas de la violencia. Somos ahora mismo el tercer país, solamente después de Haití y Colombia, si no me falla la memoria, con mayor número de desplazamientos forzados. Existe una sentencia de la Corte Constitucional respecto del caso en Sociovivienda. Entonces estamos hablando de miles de personas, de familias que están siendo rotas por la violencia, que están siendo desplazadas, que no tienen a dónde ir por el desplazamiento forzado. Nosotros veíamos esto con muchísimo dolor durante varios años con Colombia. Vecinos colombianos venían desplazados precisamente por la violencia, y eso está pasando ahora mismo con las familias ecuatorianas, y es por eso que hemos determinado también que en un plazo no mayor a 30 días el Ministerio de Derechos Humanos pueda generar un plan de protección, de atención a todas esas familias que ahora mismo están sufriendo el desplazamiento forzado. ¿Esperan ustedes tener llegada con estas propuestas, con este proyecto alternativo? ¿Creen que habrá oídos para ustedes? Bueno, yo espero, yo deseo, y le digo además como una mujer joven en política que cree en el diálogo, que cree que la política está para servir a la gente. La política no está para peleas absurdas, no está para encontrar al enemigo, para encontrar al adversario, porque diferencias podemos tener. De hecho, creo que ADN y Revolución Ciudadana se colocan, en dos posturas distintas, ideológicas, si usted quiere. Pero si diferencias tienen ustedes a la interna y parecen algunas diferencias insalvables, ya se ha visto. Sí, bueno, de eso podemos hablar más adelante, pero para terminar la idea, lo que quiero decirles es que hay temas que deberían sobrepasar las diferencias ideológicas, que deberían estar por encima de los adversarios, y que deberíamos poder unirnos en un fin en común, porque la gente espera eso de la política. La gente de la política espera respuestas, la gente de la política espera que se les solucione sus problemas cotidianos, sus preocupaciones diarias más urgentes, entre ellas la seguridad, y en ese sentido esperamos que el presidente de la República, que el presidente Olsen tengan el talante democrático necesario para poder dar oídos a propuestas que no son, para la Revolución Ciudadana, sino que son propuestas para el país. Veamos cuál de estas propuestas, cuál de estas alternativas tienen llegada dentro de la Asamblea Nacional. Antes del cierre, si quisiera mencionar, es inevitable hablar sobre lo que ocurre puertas adentro de la Revolución Ciudadana. Lo del asambleísta Sergio Peña ha sido motivo de discusión durante toda esta semana. Las palabras de él han sido fuertes respecto de la Revolución Ciudadana y obviamente de sus máximos líderes. ¿Qué van a hacer? Están partiéndose. Mire,
Yo no le quisiera dar más importancia al caso del señor Peña de la importancia que debería tener. Pero es que no es el señor Peña, es Mónica Salazar, es Marcela Guiñaga, hay observaciones, hay algún mea culpa que hacer puertas adentro, porque si no, de 66 van a terminar en 30. Mire, yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Un caso es el caso de la señora Salazar y el caso del señor Peña, y otro tema muy distinto es el caso, el pronunciamiento de la compañera Marcela Guiñaga. Cada cual por su lado, pero eso evidencia rupturas, evidencia problemas, fricciones. Mire, por el lado del señor Peña y la señora Mónica, yo lo que veo es oportunismo político, es ingenuidad política, de pensar que por tener sus 5 minutos de fama, entonces en una próxima elección van a poder ganar una curul, porque es claro que ellos no están escogiendo bien sus cuadros. Eso puede ser, hay porque que hacer había un grupo de jóvenes también que se quejaba de que no les están dando opción a los jóvenes de la Revolución Ciudadana, y pusieron a quienes estaban un poco más, de alguna forma, por decirlo de esta forma, no era la palabra textual, pero como los recomendados. Y ahí están los recomendados. Mire, yo creo que evidentemente hay que hacer una evaluación del proceso de selección de candidaturas, pero insisto, una cosa es Sergio Peña, Mónica Salazar. Van con una facilidad única. Y otro caso es el pronunciamiento de la compañera Marcela Guiñaga, a quien yo particularmente quiero, respeto muchísimo. Es una compañera, una mujer que a mí personalmente como joven me ha inspirado a hacer política dentro de la Revolución Ciudadana. Y si la compañera Marcela Guiñaga tiene críticas, perfecto, hay que procesarlas, hay que sentarnos y trabajar en unidad, porque el país requiere eso, porque el país no espera menos de la Revolución Ciudadana, que fue un proyecto político, que es un proyecto político que transformó este país. ¿Cómo procesan esas críticas? Si hay una voz desde arriba o desde afuera que dice que es lo que sea, así, punto. Eso no es cierto. Lo que dice el señor Peña, de hecho, me parece profundamente es un poco digamos, lo que hemos visto desde insultante, afuera. Yo le diría, porque el señor Sergio va 2 semanas, ¿no?, en la bancada de la Revolución Ciudadana. Iba. No sé si llegó a las 2 semanas. Y hablaba de unas dinámicas que él no conoce, porque ni siquiera iba a las reuniones de bancada. Le digo, este proyecto de ley lo construimos entre los 66, 65 legisladores, menos él, con nuestros despachos, con nuestros equipos, trabajamos, discutimos, porque también hay discusión y debate interno. En honor al tiempo, nada más, para terminar con esto, vamos a poner una parte de lo que habló Sergio Peña recientemente. Es una corta entrevista que le pueden los audífonos, por favor, que le hacen a propósito de esta crisis de la Revolución Ciudadana. Entiendo está subida en la cuenta de Enrique Alcibar, el colega periodista. Esto fue lo que dijo Sergio Peña, lo comentamos enseguida. Los 4. Los que conocen, los líderes actuales de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, Luisa González, obviamente pues aceptan directrices del buró, que tengo entendido pues Rafael lo maneja, a quienes les agradezco mucho por la oportunidad, pero no me voy a prestar para hacer un levantamanos. Tengo criterio y vengo a trabajar por la gente. ¿Patiño es uno de ellos? No, Patiño desconozco realmente. Patiño no, realmente ha sido uno de los pocos. ¿No es parte del buró? Desconozco, pero ha sido uno de los pocos con los que he podido conversar. Lamentablemente veo que mis observaciones no han tenido el peso necesario, por lo cual no puedo meterlo en esa colada. ¿Seguirán saliendo de RC asambleístas? Yo te apuesto que sí. ¿Cuántos serían? Bueno, desconozco, pero yo sé que las inconformidades, porque entre compañeros sí conversamos, son bastantes. Por lo menos estamos hablando de unos 20, 25 personas que están inconformes con ese proyecto político porque no se los escucha. No me crean a mí, esperen el tiempo. Entonces, ¿podrían pasar a conformar un nuevo bloque los que se salgan de la RC? Bueno, veamos qué pasa con el tiempo. Yo voy de independiente y lo que voy a hacer es trabajar para la gente. Veremos qué hace el resto. Levanta manos y que al menos unos 25 podrían irse, que hay que darle tiempo al tiempo. 2 elementos, Fausto. Primero, yo no le voy a dar crédito a las palabras de un señor que claramente ha mostrado el oportunismo político que se ha visto en estos días. Por otro lado, decirle también que incluso en casos donde las discusiones han sido álgidas, en temas en donde toda la bancada no nos hemos puesto de acuerdo, usted recordará el debate del aborto, por ejemplo. Ninguno es alzamanos. Hubo discusión política, hubo discusión democrática, y en ese sentido muchos de nosotros votamos bajo la objeción de conciencia, porque eso hace un proyecto político democrático. No levantaron las manos, pero algunos bajaron la cabeza. En mi caso no, y en el caso de varios legisladores tampoco, a pesar de que usted sabe la posición del presidente Correa era otra. Finalmente esa votación, en su mayoría los legisladores estuvieron a favor, a pesar de que, digamos, se piense distinto. Y por otro lado... ¿Hablamos de una renovación entonces de los cuadros?
Siempre se busca la renovación, siempre se busca caminar hacia adelante, siempre se busca innovar, mejorar, adaptarnos a los nuevos tiempos políticos. Creo que aprovechando este espacio es importante hacer un llamado a la unidad de nuestra militancia, a la unidad también de compañeras, yo le digo, valiosísimas como Marcela Guiñaga. Hay que sentarnos, hay que procesar. Si vemos que las cosas se están haciendo mal, perfecto, hay que corregirlas, pero en unidad, porque la gente no espera menos del proyecto político que transformó este país. Asambleísta, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Creo que son dos temas interesantes también, evidentemente coyunturales de lo que ocurre en el legislativo y evidentemente también en la bancada de la Revolución Ciudadana. Nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Yairen Noriega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre los aportes de esta bancada a la Ley de Solidaridad Nacional, además de las fricciones dentro del correísmo. El caso de Sergio Peña, el asambleísta que habrá sido ya separado de la Revolución Ciudadana, advierte, según ha dicho en recientes declaraciones, que podrían salir más de esta bancada. Hay que ver qué ocurre con el tiempo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.